Buenas noches, leyenderos. Bienvenidos a la emisión del viernes 28 de julio. Les tenemos historias de todos los sabores, así que suscríbanse, suban el volumen y escuchen con atención. Ya no hay marcha atrás. Están entrando a los dominios de pueblos y leyendas. Comenzamos. Discúlpenme porque está muy larga mi historia. Esto nos sucedió hace 3 años aproximadamente. Mi familia estaba pasando por un momento de mucha tensión. Sinceramente parecía que todo estaba bien, pero en nuestra casa se sentía una vibra muy pesada y emocionalmente todos estaban agobiados. A mi papá algunos conocidos le comentaban que había personas que le tenían envidia o que estaban trabajándolo para que nos fuera mal como familia. Sin embargo, nunca fue mucho de tomarle importancia porque para él era darle poder a esa misma gente. Un día, un amigo le dijo que le prendiera una veladora a la santa para que se abriera sus caminos, ya que había una conocida nuestra que era quien nos tenía trabajados y sometidos. La verdad es que creo que fue un momento de debilidad y desesperación de mi padre. Sin embargo, lo hizo, pensando en que no tenía nada que perder. Para ello dispuso una repisa en el pasillo de la casa. Colocó una veladora encendida. Normalmente en esa repisa tenía monedas y dulces, y más cosas por el estilo. Sinceramente, la mayoría de la familia no estaba de acuerdo con eso. Creo que las cosas se pusieron un poco más tensas, porque nuevamente les digo, era algo que iba en contra de nuestras creencias. Pero un día esta señora, la misma que le comentaron a mi papá, vino a nuestra casa. Puedo jurarles que fue tan cierto como el hecho de que me llamo Silvana. En cuanto esta señora entró por nuestra puerta, en la repisa se comenzó a escuchar una vibración muy fuerte. Mis padres no se habían dado cuenta hasta que yo les hablé y lo vieron por ellos mismos. Estábamos todos viendo cómo unas monedas vibraban de manera muy rápida, tanto así que topaban una con otra, y eso provocaba el ruido en la tabla de madera. Fue algo muy extraño, muy repentino, porque era lo único que estaba vibrando. Nada más se movía ni en la repisa ni en la casa. Solo esas monedas, como si nos estuvieran alertando. Nunca lo pudimos explicar, pero lo que sí puedo comentar es que por primera vez esa señora solo duró unos minutos dentro de nuestra casa porque se sentía un poco mal. Y para ser sincera, desde ahí comenzó a marcar distancia con nuestra familia. La pesadez de nuestra casa se fue disipando hasta que todo volvió a la normalidad. A la fecha, ella no nos habla y evidentemente nosotros tampoco a ella. Al día de hoy no tenemos esa repisa. Creo que nos ha funcionado bien la vida, pero es un recuerdo que siempre tendremos presente. Hola Hugo, te quiero contar algo. Hay 2 ocasiones que me perturbaron. Una incluía a mi hermana. Pues resulta que una noche, ni tan tarde, a las 10 más o menos, estábamos acostadas mi hermana y yo, ya dispuestas a dormir, cuando de repente en la ventana comenzamos a ver una luz muy extraña. No era de una lámpara porque se veía muy diferente, y no era una persona porque la casa estaba ardeada alrededor y los perros hubieran ladrado. Total, la luz parecía como una bola de fuego pequeña que dejaba algo parecido a restos de luz a su paso. Se detuvo a la mitad de la ventana y estuvo ahí unos minutos. Mi hermana y yo sentimos miedo, pero queríamos abrir la ventana y la cortina. No lo hicimos porque no nos podíamos mover. Después comenzó a irse lentamente y fue cuando pudimos escondernos entre las cobijas. Mi hermana me dijo que ella vio otro tipo bola de fuego, pero negra, detrás de la primera.
La cuestión es que esta segunda iba más rápido. Se lo contamos a mi mamá y dijo que nos hacía falta hacer más oración y que de seguro había sido nuestra imaginación. Cabe resaltar que nosotros vivimos en el campo, casi alejados del pueblo, en una zona donde casi no había luz y casas. Ahora ya hay postes de luz y más vecinos, pero antes sí daba miedo pasar de noche por aquí. Tengo otra historia que es más larga. Se las cuento en próximos días. Cuando tenía entre 3 y 4 años estaba dormida en mi habitación con una tía y con un primo de mi edad. En la madrugada me despierto y veo que mi tía se levanta rumbo al baño. Hasta recuerdo la ropa que traía. Yo me quedé despierta a esperar a que regresara, pero cuando ella regresa, ya no era ella. Era una persona completamente blanca, con cabello lacio hasta los hombros, fleco, y el cabello también era blanco. Solo los ojos eran completamente negros, pero traía la misma ropa que mi tía. Ella se puso en la esquina de mi cama de pie y se me quedó viendo fijamente, sin parpadear. Yo me puse como loca y empecé a gritar. No recuerdo si los que estaban conmigo despertaron. Solo recuerdo que mi mamá llegó a consolarme y me abrazaba, y yo no quería voltear hacia donde estaba esa cosa. Mi madre me decía que no había nada. Yo volví a voltear y aún seguía ahí. Solo sentía ganas de llorar más. Nunca supe qué fue lo que vi. Muchos me decían que un ángel, pero la verdad, yo no lo creo. Tiempo después encontré una jarra con un mono dibujado. Oh, sorpresa. Ese dibujo en la jarra es exactamente igual a lo que vi aquella noche. Mi casa es conocida entre gente cercana por la actividad paranormal que hay. Muchos han salido de ahí corriendo porque o los asustan, o les jalan el cabello, o les apagan la luz. La verdad, mi familia y yo estamos acostumbrados a vivir en este ambiente, porque al final te terminas acostumbrando a que este tipo de cosas pasen. Sin embargo, hay ciertas habitaciones de toda mi casa que me dan no sé qué, y a la gente que ha ido también. Mi cuarto es una de ellas. Hace mucho tiempo mi cuarto se incendió por culpa de una colilla de cigarro. Y la verdad, no sé cómo es que el fuego no se extendió a toda la casa, porque casi el 90% es madera. Pero bueno, lo importante es que antes de que mi hermana y yo nos fuéramos a vivir a ese cuarto, ya todo remodelado y adaptado para niños, siempre me daba miedo cuando cruzaba el pasillo y me tocaba ver de fondo la habitación toda negra y sin color. Tiempo después mis papás deciden adaptar ese cuarto para que mi hermana y yo durmiéramos ahí. Me cuenta mi hermana que una vez decidió arreglar su closet estando sola en el cuarto y que de la nada vio como alguien entró y se agachó. Ella obviamente dijo: "Ya te vi, Andrea", pues pensó que le iba a asustar, porque yo siempre hacía eso cuando estaba aburrida. Pero esa ocasión se desconcertó cuando no hubo respuesta de parte mía, así que decidió agacharse para verme. Ella pegó el grito cuando vio que al lado de mi cama se asomó una niña rubia y pálida, al mismo tiempo que ella. Obviamente cuando pegó el grito, mis papás subieron corriendo a verla, y ella explicó lo que había pasado. Yo esa vez salí de la habitación de mis padres, con cara de confusión y miedo, pero mi hermana, ella se puso aún peor. No sé qué tiene mi cuarto, que me da miedo, la verdad. Me pasa seguido que no puedo dormir con la puerta abierta del baño, o no sé, pero en general, mi casa y algunos cuartos están más embrujados que otros. Una noche me encontraba en mi cuarto descansando. Aquella noche tenía mis ojos cerrados, mas no estaba dormido. Y al momento de abrir los ojos,
Vi enfrente de mí a una mujer de cabello negro, vestida de blanco, con una ropa estilo antiguo como si fuera de manta, y en su brazo izquierdo tenía un bebé muy delgado, envuelto como en un trapo de color blanco. Recuerdo que el bebé estaba sumamente delgado, sumamente pequeño. Ella tenía al bebé como inclinándolo, como procurando que yo lo viera. Yo al ver aquella imagen me llevé mis manos a mis ojos y me los estrujé con fuerza porque yo lo relacioné con una falla de mi visión. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que la mujer con el bebé seguían ahí, pero a poco se fueron desvaneciendo delante de mis ojos, como si fueran de humo. Su desaparición no fue inmediata, sino que poco a poco se fue desvaneciendo. Incluso podía ver a través de ellos. Aquella aparición y experiencia desagradable duró aproximadamente de 5 a 8 segundos en desaparecer. Fue algo muy raro que marcó mi infancia, que marcó mi vida. Cuando era pequeña vivíamos en un rancho que el patrón de mi abuelo nos prestaba. Ahí pasaba de todo. A veces se abrían y se azotaban las puertas de los tractores que estaban en el taller, todas al mismo tiempo. Se escuchaba la llorona. Una de mis muñecas me metió una cachetada. Una mordió a mi tío y tenía otra que andaba en su cuatrimoto por toda la casa. Lo hacía por sí sola, sin tener baterías. Había un cuarto que estaba cerrado y se suponía que no lo debíamos abrir. Tenía tablas y un triple A clavado para que no nos metiéramos. Pues mi abuela, sabiendo lo compulsiva de la limpieza que es, abrió el cuarto y nos puso a todos a limpiarlo. Cuando acabamos lo volvimos a tapar y así quedó. Llegó la noche y se empezaron a escuchar ruidos. Como para estas alturas estábamos acostumbrados, pues nadie les hizo caso. Pero ¿qué creen? En la mañana, cuando nos levantamos, los clavos que habíamos puesto para volver a tapar estaban puestos de adentro hacia afuera. De adentro del cuarto hacia afuera. También, esto era casi todas las noches. Se oía que alguien corría en el techo. Y luego, una vez mi tía se salió como a las 8 de la noche, bien enojada porque no la dejaban escuchar la novela. Se puso debajo de un pino de sal que estaba cerca del rancho y la vía del tren. Total, entró amarilla, temblando y sin poder hablar bien. Mi abuela, desesperada, le pone una cachetada para que reaccione, y ya cuando se calmó, les contó que había visto a un hombre vestido de camisa y pantalón de mezclilla. Dice que le preguntó algo, y cuando ella volteó a verlo, tenía como fuego en los ojos y la cabeza le daba vueltas. Total, ese rancho era una locura. Extraño esos tiempos y los volvería a vivir si me regresaran a mi abuelito. Ahora ya tiraron la casita del rancho y lo hicieron un jardín para eventos. Una noche me acosté para ir a dormir. No sé la hora, pero ya era tarde. Mis papás todavía estaban en la sala viendo la tele. Mi hermana ya estaba dormida, pero yo seguía despierta porque me costaba conciliar el sueño. Total, todo iba bien cuando de repente dejo de escuchar ruidos. Levanté la cabeza porque ni el sonido de la tele se escuchaba, hasta que vi afuera de la ventana una luz muy intensa, como si fuera de día. No creía que fuera de día porque fue un momento a otro. Unos segundos cuando se volvió a hacer de noche. Me volví a acomodar la cabeza en la almohada, viendo hacia la pared, abrazando a mi hermana. De pronto,
escucho que alguien abre la ventana. Me asusté, pero mantuve la calma porque podía ser un ladrón. Lo raro aquí es que comenzó a hablar. No le entendía nada. Hablaba muy extraño. Una voz tipo de radio, pero muy extraña. Y se escuchaba que tenían un aparato que sonaba con interferencia, como cuando intentas hablar en una radio que llevan los choferes de combis. Yo ya estaba muerta de miedo cuando siento que me toca el hombro, y justo en ese momento escucho un sonido muy agudo, tanto que me quejé por el dolor que me causó en los oídos. Cerré los ojos y cuando los volví a abrir, estaba en una habitación totalmente plateada, pero en un estado de hipnotismo, o no sé cómo llamarlo, porque no me podía mover, ni hablar, solo veía enfrente de mí. Había personas que nunca había visto y estaban igual que yo. No se movían ni hablaban. Al final escuchamos una voz mecanizada que nos decía que nos iban a preparar para algo importante. Parpadeé y entonces ya estaba despertando con dolor en mi cuerpo, en los oídos y en mis hombros. Tenía una marca de unas manos largas pero delgadas. Se lo enseñé a mi madre porque me ardía. Me llevó al doctor y todavía me regañó porque me dijo que de seguro no había hecho oración, aunque no sé qué tenga que ver con eso. El doctor me dijo que tenía una quemadura muy extraña y solo me dio una pomada. A partir de ese momento he tenido sueños extraños de números y palabras. Todo se ha vuelto muy raro. Cuando era niña, a veces salía a jugar en la calle frente a mi casa con mi hermana. En ese tiempo vivíamos en una colonia que apenas se estaba haciendo. La mayoría era casitas de madera y monte, y había un cerro a un lado de esa colonia. Ese día salimos a jugar. Recuerdo que estaba muy soleado y no había ninguna nube. De pronto apareció como una sombra en el suelo. Las calles eran de tierra. Y empezamos a jugar con esa sombra. Era un círculo perfecto, pequeño, como de 20 centímetros de diámetro. Creo que empezamos a jugar a las atrapadas. Recuerdo muy bien que esa sombra corría y se esperaba. Y cuando estábamos cerca, volvía a correr. Y así nos perseguía y toda la cosa. Hasta que en algún punto se quedó quieta. Recuerdo que yo corrí y le brinqué encima porque la vi desprevenida. En eso, como que salió corriendo hacia donde estaba el cerro. La vi cómo se alejó bien rápido y ya no volvió. Hasta recuerdo que le dije a mi hermana que fuéramos a buscarla, a ver si andaba por allá en la otra calle. Pero como estábamos pequeñas, nos dio miedo alejarnos tanto de nuestra casa, así que no fuimos. Después de eso, recuerdo que salimos todos los días esperando que volviera a aparecer, pero nunca volvió. Todos estos años siempre creí que nomás había sido un sueño mío, o que me lo había imaginado. Hasta que un día mi hermana me dijo: Chale, ¿te acuerdas de la sombrita con la que jugamos cuando éramos niñas? Y yo me quedé sorprendida. Yo creí que solo lo había imaginado. Pero no, con eso lo confirmé. Fue real. Hasta ahora no sé qué fue esa sombra con la que jugamos. Solo sé que no creo que haya sido la sombra de algún pájaro, porque nos respondía y jugaba como si nos entendiera. Y nunca, en ningún lado, nunca he escuchado de alguien más que le haya pasado algo como esto.